Hola a todos, yo soy Agustín López Sosa y el día de hoy les voy a explicar la actividad individual PP 4.8 de equivalentes de Thevenin y Norton. Bueno, como pueden observar, este es el circuito eléctrico que vamos a analizar, en el cual contamos con una fuente de voltaje ideal e independiente, la cual es un elemento que proporciona un voltaje que es completamente independiente de otros elementos. Contamos con una fuente de corriente ideal independiente, la cual es un elemento que proporciona una corriente que no depende de otros elementos. Y finalmente encontramos con cuatro resistencias, las cuales son elementos pasivos que provocan una restricción o resistencia al paso de la corriente. Ya identificados los elementos con los que cuenta nuestro circuito, lo siguiente consiste en entender la teoría, la cual nos dice que en un circuito lineal de 12 terminales se puede reemplazar por un circuito equivalente que consiste en una fuente de voltaje VTH en serie con una resistencia RTH, donde VTH es el voltaje en circuito abierto en dos terminales y la resistencia de Thevenin es la entrada o resistencia equivalente en los terminales cuando las fuentes independientes están apagadas. En lo que respecta al procedimiento que se utilizó para calcular el voltaje y resistencia de Thevenin, así como la corriente que pasa por la carga de un ohm, lo primero que se hizo fue calcular el voltaje de Thevenin, para lo cual se abrió el circuito para calcular el voltaje en circuito abierto. Para lograr esto, lo primero que se identificó fue que el voltaje en circuito abierto será igual al voltaje de la resistencia de 4 ohm, ya que esta está conectada a los mismos terminales que se están analizando. Por lo tanto, se decidió utilizar la transformación de fuentes para simplificar el circuito, con lo cual se identificó que la fuente de voltaje de 12 volts con una resistencia en serie de 5 ohms puede ser transformada por una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, por lo que lo siguiente que se realizó fue calcular el valor de la fuente de corriente mediante la ley de Ohm, obteniendo que esta fuente de corriente presentará un valor de 2 amperes. Habiendo realizado la transformación de fuentes, se procedió a organizar el circuito colocando las fuentes de corriente juntas. Esto con el objetivo de identificar que estas pueden ser sustituidas por una fuente de corriente equivalente con un valor de 4 amperes, ya que las corrientes que se están suministrando presentan la misma dirección. Siguiente paso, se observó que las resistencias de 4 y 6 ohm se encuentran en serie, por lo que fueron sustituidas por una resistencia equivalente de 10 ohm, la cual corresponde a la suma de las resistencias, es decir, 6 ohm más 4 ohm. Ya habiendo realizado esto, se procedió a utilizar la fórmula del divisor de corriente para calcular la corriente que pasa por la resistencia equivalente obtenida, con lo cual al realizar las operaciones se obtuvo que esta corriente será igual a 1.5 amperes, en la cual es importante mencionar que será la misma corriente que pasa por las resistencias de 4 y 6 ohms. Finalmente, considerando que el voltaje de cortocircuito será el mismo voltaje de la resistencia de 4 ohms, se procedió a calcular este voltaje mediante la ley de Ohm, con lo cual se obtuvo que el voltaje de Thevenin será igual a 6 volts, ya que se desarrolló el producto de 1.5 amperes por 4 ohm. Por su parte, para obtener el valor de la resistencia de Thevenin se procedió a apagar las fuentes del circuito, con lo cual se sustituyó la fuente de voltaje por un cortocircuito, es decir, un cable, y se cambió la fuente de corriente por un circuito abierto, es decir, se eliminó la fuente. Ya habiendo realizado esto, se identificó que las resistencias de 6 ohms se encuentran en serie, por lo que fueron sustituidas por una resistencia equivalente 1 con un valor de 12 ohms, la cual corresponde a la suma de las resistencias. Finalmente, se identificó que las resistencias obtenidas se encuentran en paralelo, por lo que se realizó el recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias en cuestión y se obtuvo que la resistencia de Thevenin será igual a 3 ohm. Finalmente, como nos piden calcular la corriente que pasa por la resistencia de ohm, se realizó un circuito equivalente con el voltaje y resistencia de Thevenin, en el cual al aplicar que la corriente de un circuito en serie es igual al voltaje sobre la suma de las resistencias, se obtuvo que la corriente que pasa por la carga, es decir, la resistencia de un ohm, será igual a 1.5 amperes. Como último punto, se desarrolló la simulación del circuito original y el circuito equivalente mediante los voltajes y resistencias de Thevenin, con lo cual se logró concluir que los resultados obtenidos de forma analítica son correctos, ya que al realizar la simulación se obtuvo que la corriente que pasa por la carga o resistencia de un ohm es igual a 1.5 amperes en ambos modelos, por lo que podemos identificar que se presentan los mismos resultados tanto de forma analítica como en la simulación. Finalmente, puedo concluir que gracias a la actividad realizada logré comprender la importancia de la aplicación del teorema de Thevenin y Norton, ya que gracias a este se puede obtener un circuito equivalente que cumple con las mismas funciones que un circuito mucho más complejo, por lo que gracias a eso se puede minimizar la cantidad de elementos eléctricos que se necesitan para armar el circuito y así poder minimizar los costes de su producción.